buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora y el lugar en que estén escuchando este podcast. Antes que cualquier otra cosa, agradecer a quienes están ayudando a difundir estos materiales. Han subido las visualizaciones. No está bien decir visualización, pero digamos que la audiencia ha aumentado gracias a esas personas que han sido conscientes que solo el material revolucionario puede crecer su audiencia a partir de lo que nosotros estamos ayudando para difundir estas ideas. Acuérdense de esa máxima de Marx, que los filósofos se han encargado simplemente de describir el mundo, pero que los socialistas científicos lo que buscan es transformarlo. Bueno, ¿cómo vas a transformar el mundo si no difundes mínimamente tus ideas? Y eso le corresponde a quienes escuchan estos materiales. Acuérdense de eso que tanto luego le gusta andar ahí parafraseando a gente que se dice llamar socialista, que una idea es poderosísima cuando se apodera de las masas. Pero ¿cómo se va a hacer poderosa esa idea? Es decir, todopoderosa, mejor dicho, si no le llega a las masas proletarias. Si tú no eres capaz de llegar al proletariado, yo me encargo de esto, de estar haciendo los materiales. Ustedes encárguense de la difusión. Así que cada quien lo suyo. Y a quienes han empezado a hacer lo suyo, les agradezco que ya dejaron solamente de escuchar, de observar, y que ahora sí se volvieron materialistas por la vía de los hechos, porque están ahora sí difundiendo. Eso es la diferencia entre un materialista y un idealista. Ya no lo dejaron simplemente como hay ideas en la cabeza, ¿no? Ya se volvieron materialistas y materializaron esto a la hora en que empezaron ustedes a compartir. Bueno, pues muchas gracias a todos aquellos. El día de hoy quiero hablar sobre un librito chiquito, delgadito, pero eso sí, bien caro, que me encontré en el Péndulo, y es sobre las cartas de la cárcel de Rosa Luxemburg a Sophie Liebknecht, a la esposa de Karl Liebknecht. Yo quiero decirles el estado de ánimo de Rosa Luxemburg podría ser así muy alegre, ¿no? No que ella se pone alegre porque pasó la abejorra, o sea, la abeja, y se pone feliz que porque se metió, que porque oyó algunos pajaritos y que le gusta estar viendo florecitas, o tuvo la oportunidad de cosechar en esos días un huertito y le permitieron mantener su huertito y le daban ciertas libertades en la cárcel que ya no la dan en ningún país hispanoparlante. No, desafortunadamente en un país hispanoparlante lo que ocurre es que te golpean, te lesionan, combaten tu integridad, y lo primero que se procura en estas situaciones, bajo las condiciones en las que nos encontramos en el siglo XXI, sería darse a la fuga. Antes que permanecer bajo condiciones
inhumanas, y máxime para un personaje revolucionario que no está acostumbrado a los maltratos de lumpen y cuestiones por el estilo. Miren, si a Epstein, que eres un lumpen con millones, lo mataron en la cárcel, ahora ustedes imagínense un personaje revolucionario. Imagínense a Carl Liebknecht hoy en cárcel, o Rosa Luxemburg en la cárcel, si así le fue a Epstein. Ahora imagínense cómo le irían a este par de revolucionarios hoy en día en la prisión. Entonces lo que estamos viendo pues, es una situación de una prisión que ya no hay el día de hoy, que se perdió. O al menos había más respeto que ya no hay. Eso es lo primero que llama la atención, ¿no? De la forma en cómo vivió la prisión Rosa Luxemburg y de cómo es actualmente la prisión. No sé si así sea la prisión en otros países del mundo. En un documental de Michael Moore, él decía que en los países nórdicos la prisión no es como en México, como en Brasil, todo este terrible infierno, donde entras siendo inocente y sales siendo culpable, ¿no? Y parece que algo se mantiene, según Michael Moore, según sus documentales. Pero no, la situación, debemos ser honestos, la prisión en la que vivió Rosa Luxemburg a la que hoy se da es cualitativamente distinta. Al menos en los países hispanoparlantes, ya no sé qué onda con otros, dándole crédito a Michael Moore. Bueno, ahora sí. Rosa Luxemburg, o mejor dicho, por otro lado, Rosa Luxemburg es... dice ya en un momento, bueno, así empieza, dicho el libro, que le gustaría convertirse en anacoreta. Una anacoreta es una persona que según vivía ahí, lejos, en el aislamiento, solamente rezando. Era una especie de monje la anacoreta. Pero más que lo que ella desea, de que ella le gustaría volverse, en cierto modo, ella era una anacoreta ya, por la vía de los hechos en ese momento. Y yo no sé si así era de por sí, ¿no? Por otro lado, en general, que le gustaba mucho la naturaleza, o fue algo que se le acentuó mientras estuvo en prisión. 3 años, me parece que estuvo, 3, 4 años, ¿cuántos años haya estado? Pobre mujer. Y todos estos años que ella estuvo en prisión se le acentuó porque de alguna forma u otra es la añoranza de la libertad que ella sentía por estar libre, por volver a ser quien era, volver a tener la vida que tenía. Creo que eso es lo que representaba todo ese cariño y amor que tenía por la naturaleza y que hace ver allí. Otra cosa que me llama mucho la atención es que ella lo intenta ver todo desde una forma feliz. Intenta verlo todo lo más feliz posible. De hecho, eso le es muy insistente cuando dice eso se lo dice a esta Sophie Liebknecht, ¿no? A su interlocutora. Noto una semejanza aquí con Ted Grant, así con Ted Grant. Ted Grant, decían los que lo conocieron, que sí era también muy optimista, que era muy alegre y que todo el tiempo feliz y que las hilachas y todo eso, ¿no?
Entonces, sí, es muy parecida Rosa con, con este Ted Grant. Decían que Ted Grant era tan optimista y tan feliz que podía caerse en un barranco y seguirse riendo de la situación, ¿no? Bueno, decían de forma exagerada, qué sé yo, pero decían que algo había, una crítica por más exagerada que sea, aunque sea tiene un poco de razón. De hecho, fíjense que había un dicho de Ted Grant mismo, que para ser buen revolucionario se necesitaba tener un buen sentido de la proporción y del sentido del humor. Quizás es lo que quería dar a entender Rosa Luxemburg, ¿no? A su interlocutora. Cuando le decía que todo había que verlo desde un punto de vista muy feliz y que le preguntaba incluso por ella misma, por el estado de la propia Sophie, por el estado de su marido, de Carl. Bueno, además de que las condiciones de la prisión en las que ella vivía se lo permitían, que eso es muy importante, y otra muy distinta, las condiciones en que una prisión actualmente lo podría hacer, ¿no? Y al mismo tiempo, a mí me parece que la alegría era una forma de escape. Bueno, esa es mi opinión. De escape ante una realidad que ella tenía. Así como veía la naturaleza y le gustaba mucho esta situación de la naturaleza y que luego que las aves y que luego en una ocasión como que se mofaba de que Carl Liebknecht quería un libro sobre el canto de las aves y que ella decía, bueno, ¿para qué quiere el libro del canto de las aves? Mejor llévale el libro, le decía a Sophie, mejor llévale el libro de las aves, no el libro del canto de las aves, llévale el libro sobre las aves, ¿no? Y que luego le decía, ay, ya averigüé qué animalito era el que hacía cucurucú, que era fulanito animalito. Y yo siento que era una forma de evadirse ante la situación de la pérdida de la libertad. Entonces esa felicidad de alguna forma u otra, creo yo. Digo, todo es lo que mis opiniones, yo no soy psicólogo, simplemente estoy dando una opinión sobre lo que refleja Rosa, sobre lo que en sus notas. Ahora fíjense, hay otra cosa, ya más cercano a 1918, a la Revolución del 18, parece que, y bueno, incluso en 1917, ya cuando estaba en 1917, no comentan, al menos en este librito delgadito que yo tuve la oportunidad de leer, sobre las cartas con Sophie, sobre la Revolución de Octubre. Eso reitera lo que siempre se ha sabido, que Rosa no sabía muy bien lo que ocurría en octubre del 17 en la Revolución. Ya eso lo reitera. Porque últimamente los detractores de la Revolución de Octubre, los detractores de Lenin y Trotsky, lo que suelen hacer para mal hablar de la Revolución de Octubre es utilizan de bandera el texto que hizo Rosa Luxemburg sobre la misma revolución y las críticas que hizo Rosa Luxemburg sobre la misma revolución. Pero fíjense que es curioso que Rosa Luxemburg no tenía gran idea de lo que pasaba durante la revolución, durante esos años de 1917. Y que no se vale que los detractores de la revolución del socialismo estén utilizando
a Rosa Luxemburg para sus propios propósitos. En estas cartas quedan claro que ella no tenía gran conocimiento o no estaba bien informada, estaba en prisión y todo lo que ella le llegaba era bajo consentimiento de sus captores y no podía leer cualquier cosa. Y al mismo tiempo, pues tenía que ser contenta y feliz, como a manera de evadirse de su horrible realidad, porque a pesar de que no eran las condiciones que se viven actualmente en cualquier país de tercer mundo, en una prisión de tercer mundo, no deja de ser horrible el que ella estuviese presa, o el que ella estuviera presa no deja de ser horrible a pesar de eso. Y que como forma de alejarse es un poco la felicidad máxima, la felicidad que nadie le puede quitar, la de la forma de las nubes, la del correr del agua, de la cantinflora con la que riega qué sé yo, cosas de ese estilo, con la que riega su huerto. Entonces, no se vale que estén usando esos textos. Ahora, ¿cómo es que sale ese texto? De alguna forma u otra, Rosa se entera de los acontecimientos de octubre. Y estos textos que se llama, este es el pequeño texto que se llama, ahorita les digo, La Revolución Rusa, se llama su texto. Se lo entregó a un amigo suyo que se llama Simón Levi, que era un cuate muy, un dirigente de lo que más adelante sería el Partido Comunista Alemán. Pero este era un texto, ¿cómo decirlo? Sí, como secreto. Como, mira, Simón, creo que se llamaba así Simón Levi, si no, ni la más importante tiene saber cómo se llamaba este señor, porque resultó ser una mala persona, porque este era un texto de cuates, en el sentido de que, mira, yo te expongo lo que yo creo, pero una cosa es lo que yo crea y otra cosa es que sea cierto lo que esté pasando. Dado que Rosa no estaba en condiciones de saber a chaca martillo lo que ocurría en Rusia. No estaba en condiciones de entenderla. Entonces le manda este texto, mira, eso es lo que creo yo, cómo están las cosas, es más, corrígeme tú, ahí tú sabrás pero lo que hace, que es un texto personal, de valedores, de dos valedores, de un valedor dándole a entender a otra valedora o viceversa. Lo que hacen estos fulanos, lo que hace este fulano es darlo a conocer. Y eso es tener muy mala leche. Dar a conocer un texto no acabado, es más, sin el permiso debido. Yo, por ejemplo, confieso mis secretos, ¿no? Con mis confidentes. Y es muy mal visto que mi confidente ande confesando mis secretos. Y dices, ay, que te enojas cuando te dices de que te andan sacando tus secretos. Y tú dices, ay, yo que le confié a fulano de tal y ya no le confío. Pero es que clase de... así, de la misma forma, queda Simón Levi, ¿qué se llama este tipo? Cuando da a conocer el texto de Rosa Luxemburg, porque además lo utilizan los enemigos, los reaccionarios, los que se hacen llamar luxemburguistas. ¿Eso qué? No tiene ni sentido. ¿Qué es eso del luxemburguismo? No tiene sentido. En los grandes acontecimientos de 17 ya no jugó ningún papel en la revolución de 1917. Es más, en 1905, a ustedes se han de acordar que ella fue corriendo en 1905, cuando estalló la revolución en Rusia, ella se echó a correr para saber qué pasaba de primera mano y en saber qué es lo que ocurría. Y por esa razón
la agarraron presa y estuvo también, ya había estado presa Rosa Luxemburg una temporada. Ya había estado presa, ¿se acuerdan? De hecho había hecho un podcast sobre la vida de Rosa Luxemburg. Y ahí, durante ese periodo, tiempo después, tuvo un tiempo ahí donde la dejaron salir un rato y pudo conocer a varios bolcheviques, incluso tuvo la oportunidad de conocer a Lenin y tuvo la oportunidad de tener discusiones políticas con Lenin. De hecho, ella tenía varios conocidos en el partido bolchevique y se puede decir que, dadas las discusiones políticas que ella tenía con estos fulanos, tenía cierta influencia sobre ese partido, que era el partido más audaz. Entonces me pueden decir ustedes, ¿el luxemburguismo dónde desembocó? En el bolchevismo. Nunca jamás en las ideas burguesas, y mucho menos en las ideas burguesas para combatir al bolchevismo, si eran los bolcheviques donde tenía parte de su audiencia, y eran ellos quienes usaban las ideas de Rosa Luxemburg para incluso votar en algunos congresos. Bajo esas condiciones se puede decir que la propia Rosa Luxemburg tenía presencia en los congresos del partido bolchevique. Ella misma tenía, digamos, votos, digamos, por decirlo de alguna forma. Tenía algunos votos, digamos, al decir que tenía influencia sobre algunos congresistas, algunos asistentes del Congreso, con derecho a voto. Y entonces, bajo esas condiciones, se puede decir que ella tenía, entre comillas, votos allí, en el partido bolchevique. Que entonces es lo opuesto, Rosa Luxemburg, a lo que nos quieren presentar de una Rosa Luxemburg anti-bolchevique, anti-leninista, como si que se tratara de una pequeña burguesa con conocimientos de marxismo, opuesta al bolchevismo. Pues eso no tiene sustento, ¿no? Pero no deja de ser una persona pues con defectos. Y en muchas ocasiones estos defectos fueron o son presentados de mala forma ante la opinión pública y sobre todo ante el proletariado para confundir. Y entonces lo que ustedes hoy les presentan como el luxemburguismo, en vez de presentarlo como debiera de ser, como quien tenía recepción, o el único lugar donde había recepción era dentro del partido bolchevique, sus ideas, no, ahora la presentan como una enemiga del bolchevismo mismo. Entonces, no tiene cabeza, no tiene sentido esta situación, ¿no? Sí, Rosa Luxemburg tenía errores y errores grandes, pero errores finalmente, pues, no era una persona más, y no se vale estar usando sus errores, o en este caso una confidencia, usarla de mala manera para golpear al bolchevismo. Y eso es lo más. Después de todo, creo que Levi, años después, fue expulsado incluso del Partido Comunista Alemán. O sea, no duró tampoco mucho tiempo la militancia de Levi en el Partido Comunista, ¿no? Este mismo personaje, ¿no? Y mucho menos cabida tiene quienes quieran presentarla como woke, ¿no? Eso es lo peor de todo. Quienes los woke, en el fondo, eso es propaganda del Partido Demócrata de los Estados Unidos. Eso es propaganda del Partido Demócrata.
todos los woke, todo lo que tiene que ver con lo woke, que todo eso tiene que, eso es el Partido Demócrata, eso es ajeno incluso a la izquierda. Todas esas ideas del feminismo y todas esas situaciones esto es hasta antimarxista, ¿no? Lo que defiende el feminismo pues, es el derecho de la mujer a ser burguesa, el derecho de la mujer a tener aspiraciones de burgués. Y eso es exactamente lo contrario que buscaba Rosa Luxemburg, combatir a la burguesía. Entonces, ¿cómo me vas a decir tú que tú eres marxista y que al mismo tiempo estás con lo woke o con lo feminista? Dices, pues, ¿cómo? No puedes. Eso es lo contrario a lo que combatía Rosa Luxemburg. Y luego, sobre todo, diciendo, es que me gusta el trabajo de Rosa Luxemburg, pero al mismo tiempo me considero feminista. ¿Qué clase de degenere es esa? Eso es un degenere. Rosa Luxemburg nunca usó su condición de soy mujer y por ser mujer tienen que respetarme y voy a usar las demandas de género, de odio de género, porque no me dejan. No, ella usaba la razón. Ella usaba las ideas del socialismo científico para luchar, para defenderse. No usaba eso de que me persiguen por ser mujer. ¿Cómo es eso de violencia de género, violencia política en equidad de género? Algo así, no sé qué sé. No. Las ideas se combaten con ideas. Y ella polemizaba en torno a las ideas. Eso es completamente lo anti-woke. ¿Qué es lo que hace qué es lo que hacen los woke, lo que hace incluso ya la derecha extrema? Ocultarse en estas consignas ante los debates. Entonces es algo así, ¿no? Acuérdense ustedes que solo los burócratas y los derechistas y los cobardes se ocultan no solamente en sus mayorías, o en este caso en lo woke para no debatir, se ocultan en lo woke, se ocultan para no querer debatir, ¿no? Siempre que alguien te presenta es que te voy a denunciar por género, es porque se está ocultando en esas cosas para no debatir. Y no quiere debatir porque no tiene ideas políticas. Que es lo que incluso en los errores de Rosa Luxemburg puedes encontrar ideas políticas, o incluso puedes dar que son ideas, digamos que los errores de Rosa Luxemburg son errores destacables. Dices, ay, güey, qué error tan fantástico. Puedes decir, ay, este sí es un errorzazo, puedes decir, ¿no? Porque sigue siendo brillante, siguen siendo errores brillantes, pero por favor, hasta errores originales, pero ay, por favor, no puedes decirte tú feminista y al mismo tiempo marxista. Pues, si las feministas y todas estas tendencias, lo único que buscan es, reitero, es el derecho de la mujer a ser burguesa, el derecho de la mujer a ser explotadora, el derecho de la mujer para seguir ella también, el derecho de explotar a otras mujeres, el derecho de la mujer a mantener la explotación de la mujer por el hombre, el derecho de ser mala persona, en pocas palabras. Esto es lo que representa toda esa situación. Eso entonces esas son consignas antiproletarias, ¿no? ¿Cómo se va a ir la mitad de la población, la mujer, en contra de la otra mitad de la población, del hombre? ¿Cómo vas a...? Bajo esas condiciones sería imposible la construcción del socialismo. Es exactamente lo contrario a lo que defendía Rosa Luxemburg. La mujer proletaria va en un camino y las feministas van por otro. El camino de la mujer
proletaria es el camino de la revolución socialista, y el de la feminista es el de boicotear el triunfo de la revolución socialista, porque sin la mujer proletaria será imposible el triunfo del proletariado, es decir, de la toma del poder del proletariado. Justo lo opuesto de lo que buscan las feministas. No, Rosa Luxemburg no era de ellas. Rosa Luxemburg era del proletariado, ya sea del proletariado femenino o masculino, del proletariado. Ella pertenece a las clases trabajadoras, representa las ideas del socialismo científico. Justo lo que busca atacar el actual feminismo. Bueno, creo que es todo por hoy. Me extendí un poco más allá de lo que creo que decía este pequeño libro del optimismo de Rosa Luxemburg. Bueno, había otra cosa más con las que termina ya este librito. Otra cosa más es aquello, ¿no? Donde ella, ya en 1918, ya para cuando ella se entera o sabe de cómo está la situación en Alemania, de los estallamientos revolucionarios en Alemania, ya y ya empieza ya a hablar, ¿no? De cómo se reflejaba en la vida de la cárcel, porque durante un periodo estuvo en una cárcel y después la trasladan a otra cárcel. Entonces va de una cárcel a otra cárcel, ¿no? Y entonces en la última cárcel donde estuvo, ella ya se da cuenta de cómo está la situación y empieza a platicarse de lo que ella veía, ¿no? Creo que estaba originalmente en el Bronx y luego en Breslavia. Y es en Breslavia donde creo que es donde se termina enterando y termina explicando. Hablando de las cosas horrendas que empieza a ver como consecuencia de la Primera Guerra Mundial y eso, ¿no? Y del estallido de la Revolución Alemana, que fue esta revolución la que detuvo la Primera Guerra Mundial, la Revolución Alemana. Bueno, me llamó la atención ahí cuando ya dice, este es un mundo que se está cayendo a pedazos, es un mundo que se está desmoronando, es el viejo orden social que se está desmoronando. O sea, ella lo que veía ya era el fin del capitalismo y el triunfo de la revolución socialista. Ahora déjame ver si encuentro aquí la frasecita y se las pongo, se las presento. Pero la esencia era esa. Ella esperaba, lo que sí es que ella ya esperaba que dentro de poco tiempo, ya en las últimas cartas, obviamente, ya cuando estaba más que claro toda esta situación, esperaba que iba a durar ya muy poco tiempo en prisión y que ya iban a liberarla. Y que ella ya sentía que ya saldría ahora sí muy pronto, ¿no? Eso también es de llamar la atención. Pues sí, ya veía, pues no encuentro la cita, pues. No tenía pensado decírselas, ¿no? Pero bueno, en fin. Creo que sería todo por hoy. Muchas gracias tengan ustedes y una vez más doy gracias a quienes han estado ayudando a distribuir estos materiales. Gracias.